son agentes infecciosos, ¿por qué dijimos que era controvertida su denominación como ser vivo? ¿Quién se anima a fundamentar esto? Porque necesitan de un hospedador para poder reproducirse y multiplicarse. No pueden hacerlo por sí mismos. Está bien, pero hay varios. Esa definición que vos das, tené cuidado, está bien, pero ¿cuál es la diferencia entonces con una clamidia o con un parásito de tipo la Yardia que también necesita un hospedador para poder hacer su ciclo? Porque tampoco pueden producir su propia energía, su propio ATP. Claro, tenés que completar la idea, está bien. Bueno, Eso es sobre todo, porque por ejemplo, una clamidia también necesita de un hospedador y sin embargo es una célula, ¿no es cierto? ¿Cuál es la unidad mínima de la vida? la célula. Exacto. Bueno, ¿están de acuerdo con el compañero y conmigo? Pueden estar en desacuerdo, el profesor no es el que impone. Muy bien. Entonces, estos agentes virales, estos agentes infecciosos, se los denomina también parásitos genéticos intracelulares obligados, ¿sí? ¿Se acuerdan que habíamos dicho también que tenían otras características los virus que los hacían especiales? ¿Qué características los hacen especiales y los diferencian de digamos, los seres vivos estudiados en microbiología? En microbiología todos son microorganismos. Se los estudia acá a los virus, que son agentes infecciosos, porque en alguna etapa de su replicación se comporta como un ser vivo, ¿sí? Que es cuando está infectando la célula. Pero además de eso, de lo que explicó el compañero también, hay otras características que hacen que los virus sean tan particulares. ¿Cuáles son? Por lo menos dos mencionar. El genotipo puede tener ARN o ADN. No tiene los dos. Muy bien. ARN, Carolina, vos contestaste, ¿no? Sí, sí. Bueno, entonces, muy bien, puede ser ARN o ADN, no los dos. Después puede ser tener distintos tipos de ácido nucleico. Ese ARN puede ser simple cadena, doble cadena, a su vez pueden ser lineales, segmentados, ¿no es cierto? Continuos. Bueno, entonces, la compañera agregó el tipo de ácido nucleico y otra característica que también sobresale y los hace especiales a los virus. Vamos, ¿cómo? La parte estructural, ¿sí? ¿Qué tienen de particular? La cápside, bien, sí, 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 la cápside que podría ser parecida a un, digamos, envoltura de algunos otros organismos, pero es particular porque es pura proteína. Entonces, podría parecerse a alguna cápsula quizás de algún microorganismo, pero es proteína y sobre todo a lo que los llevo es, miren, la clase pasada de práctico que fue ayer, ustedes vieron microscopía, ¿sí? ¿De qué tipo de microorganismos hablaron? ¿Cuáles eran los aumentos del microscopio que se manejan para un examen en fresco o para una tinción de Gram?
100 por. O sea, 100, la lente de 100 con el aceite de inmersión, muy bien, para mirar el gram, ¿no es cierto? Se ve 1000 veces más grande. Y muy bien, y para examen en fresco, 10 por 40 por, ¿no es cierto? Entre porta y cubre, ese sería un examen en fresco. Ahora, ¿se ven los virus con esos aumentos? No, profe, porque los virus son más pequeños que la longitud de onda de la luz. Bueno, entonces, ¿te parece poca esa característica? Muy bien, pero esa es la otra característica. Entonces, se caracterizan por sus particularidades estructurales, por el tipo de genoma único en la naturaleza, que es uno u otro, y por su pequeño tamaño. ¿Está? Entonces, con estas tres cosas mínimas, uno puede describir lo que es un agente viral. Bueno, lo que vamos a ver hoy es replicación viral. Entonces, como habíamos visto, los virus carecen de enzimas biosintéticas, razón por la cual no aumentan de tamaño ni se multiplican por fisión binaria como las bacterias, y no es posible su desarrollo en medio de cultivos inertes, ¿sí? En medio de cultivos sin célula, en un caldo nutritivo, en una garnaconca, y no van a desarrollar los virus. ¿Por qué? Porque requieren células. Este tipo de células donde desarrollan los virus, a su vez, tienen que ser células específicas. Hoy en día se trabaja con líneas celulares para los cultivos de virus. Antes se trabajaba y se sigue en algunos casos trabajando con embriones de pollo, incluso para los virus influenza y para la preparación de la vacuna antiinfluenza, antigripal. Vieron que les preguntan si son alérgicos al huevo, porque en una de las etapas, una o dos de las etapas, se requiere la utilización de los embriones de pollo, ¿no es cierto?, para la replicación de los virus. ¿Está? Hoy en día, como les dije, se usan líneas celulares desarrolladas en placas o botellas donde están las células específicas. Por ejemplo, hay líneas celulares inmortales, por así decirlo, porque no tienen el ciclo completo y natural como tiene una célula normal, que termina con la muerte de las células, sino que estas células se siguen replicando por un tiempo mucho mayor. Entonces, son perfectas para estudiar a estos virus. Una de estas líneas celulares es la HEP2, ¿sí?, aislada de hígado, de algún tumor. Después la HeLa, ¿no es cierto?, que es aislada de riñón, de mono. Y bueno, entonces todas estas células son líneas que fueron siendo purificadas y incluso hay laboratorios que las comercializan para estudios celulares. Para hacer los estudios de virus a ese nivel se requiere una cabina de bioseguridad de tipo 3 o 4, que nosotros acá en la facultad no tenemos. Entonces, eso es algo de un laboratorio altamente especializado. En la universidad sí hay, ¿no es cierto?, en el rectorado está trabajando el grupo del doctor Pedro Zapata, que sí tienen este tipo de equipos y trabajan con líneas celulares para cultivo de virus. Bueno, entonces, en el marco de esos cultivos celulares, ¿no es cierto?, es que uno va a ir, ahora después les voy a mostrar algunas fotos, uno va viendo y estudiando y se fue comprendiendo cuáles son las etapas de la replicación de un virus. Entonces, primero es la absorción, penetración, decarcidación, transcripción, traducción, replicación y ensamblaje, y luego viene la liberación.
hay una etapa en la que el virus ingresa a la célula, ¿no es cierto? Primero se adhiere. Esa adherencia, ahora vamos a ver la filmina siguiente, pero esta primera adherencia, primero es inespecífica, es por choque de partículas similares a fuerzas de Van der Waals, ¿no es cierto? Chocan, se repelen, hasta que, bueno, se reconoce a su antirreceptor específico y se adhiere. Se podría armar una constante, ¿no es cierto?, para la unión, pero lo que pasa es que el virus no tiene una sola molécula en su superficie de ese antirreceptor, tiene muchas, cientos, miles. Lo mismo pasa con la célula huésped. Ahora vamos a ir profundizando. Entonces, esta primera etapa aquí de penetración, de capsidación, donde se están produciendo los mayores cambios adentro de la célula, en esos cultivos celulares que les comentaba, no se nota nada. ¿Eso qué quiere decir? Que no se ven viriones, ni se recupera virus infeccioso. Sí hay viriones dentro de la célula. ¿Se acuerdan que dijimos qué era un virión la clase pasada? ¿Cuál es el concepto de virión? ¿A qué se denomina virión? ¿A la partícula viral completa e infectante? Perfecto. La partícula viral completa e infectante. Entonces, ¿qué pasó aquí? Primero se absorbió, luego penetró y se liberó de la cápside. ¿Está siendo completa e infectante? No, ¿no es cierto? Entonces, cuando el virus está dentro de la célula, que se está produciendo todo esto, no, la decapsidación, la liberación del material genético, se detiene la maquinaria de la célula para trabajar en pro de lo que el virus demande, ¿no? Entonces, en todo ese momento no hay viriones por fuera que vayan a atacar a otras células, ¿no es cierto? En ese momento es la etapa de eclipse, no se ve nada por fuera. Que se continúa así en una forma directa con el periodo de latencia. Es todo un solo periodo, eclipse, latencia. La latencia en sí es desde que se perdió la infectividad hasta que salen los nuevos viriones que sí se pueden detectar en esos cultivos y van listos para infectar otras células. Bueno, la maduración, lo que se denomina maduración, es una etapa que está antes de que se liberen los viriones, que es cuando ingresa la cápside, ingresa el genoma nuevo, ¿no es cierto?, el genoma de la replicación a la nueva cápside que se formó en el citoplasma de la bacteria, de la célula huésped. Entonces, en este esquema podemos ver un ejemplo de cómo se produce esto. Este es, supongamos, la absorción de un virus envuelto. Y en este caso, una de las formas en que puede ingresar a la célula es la endocitosis. Entonces, ingresa a la célula por endocitosis, vamos a ver enseguida en más detalle. Luego se fusionan la membrana de la partícula de la endocitosis que se formó con la membrana externa de este virus envuelto, y hay liberación del material genético. Todos estos dibujitos a ustedes les tiene que sonar como que es influenza. Fíjense, fragmentado el ácido nucleico, que es de simple cadena pero está fragmentado, que es envuelto así, se ve como circular acá, ¿sí? Entonces esto nos hace pensar en el virus de la influenza. Bueno, ¿qué pasó? En definitivas cuentas, el virus se adhirió, fue exitosa la adherencia, ingresó por endocitosis en el citoplasma de la célula huésped, se libera el material genético. A partir de allí, cada virus va a tener sus características. Algunos tienen que migrar al núcleo, otros hacen el ciclo en el citoplasma. El caso de este virus influenza es característico porque, a pesar de ser un virus de ARN,
ingresa igualmente al núcleo de la célula, porque utiliza enzimas propias presentes en la célula huésped. Hay otros virus, por ejemplo, el picornavirus u otros virus que son necesitan una RNasa, RNA dependiente, son los RNA de polaridad negativo, directamente hacen su ciclo en el citoplasma sin necesidad de entrar al núcleo, y este ciclo portan ellos esa enzima, ¿sí? Los virus portan esa enzima con la que ingresan a la célula. Bueno, después se producen todas las fases. Lo primero que se tiene que formar para toda replicación viral es un ARN mensajero que continúe con todas las etapas de síntesis de proteínas, ¿sí? Entonces, una vez que se sintetizaron las proteínas, que van siendo de dos tipos, las proteínas funcionales y las proteínas estructurales, algunas se llaman tempranas porque se requieren como para ir bloqueando el metabolismo de la célula en pro del virus. Fíjense todos los ribosomas trabajando, ¿no?, para el virus. Bueno, en definitiva, se organizan los nuevos, el nuevo genoma se organiza y va saliendo por un fenómeno que se denomina brotación, donde se lleva parte de la membrana de la célula huésped. Entonces, todo este proceso que lo vamos a ir viendo en detalle, y yo después les dejo la clase grabada, ya pueden ver la clase pasada, se las dejé grabada. Aquí pueden ver también estas etapas, ¿no es cierto?, donde en las primeras horas después del proceso de infección, aquí, o sea, todo esto es horas post-infección en la gráfica. Y aquí tenemos el logaritmo, ¿no es cierto?, de las formas víricas libres, que se pueden ir observando. Entonces, aquí podemos ver que primero se inocula el virus, luego hay un aumento sustancial inicial, ya vamos a ver en detalle esto, y luego hay como una fase donde no se observan prácticamente cambios, ¿no es cierto? Finalmente, varias horas después de la infección, primoinfección, podemos ver dos tipos de virus. Estos son los virus extracelulares, ¿sí?, que empiezan a aparecer después de 8 a 10 horas, y luego los virus intracelulares que van disminuyendo. ¿Por qué? Porque se van liberando del interior de la célula hacia el exterior. Bueno, esta gráfica la tienen, es más o menos la misma, pero la tienen muy bien explicada, mucho más sencilla, y la tienen en el blog. Entonces, esto es como si fuera una curva en una sola etapa de la replicación viral, ni más ni menos. Entonces, aquí tenemos, todo este es el periodo de latencia, ¿no? Aquí tenemos la adición del virus al cultivo celular, el virus se adhiere a la célula, hay un periodo donde no se observa ningún cambio, no aparece ningún aumento de virus en unidades formadoras de calvas, que es una medida del daño a esas células huéspedes, ven, que donde tenemos el crecimiento celular. Nosotros no vamos a ver directamente los virus nunca, ¿sí?, en este tipo de análisis. Lo que vamos a ver es el daño que causaron en las células huésped, y eso está directamente relacionado al recuento de los virus. Entonces, en todo este periodo de latencia, donde no se observa ningún virus nuevo, hay enzimas que van apareciendo primero, después estas enzimas pasan a tomar el control de las células, son enzimas, sobre todo, son proteínas de naturaleza enzimática, como les decía. Luego la síntesis del ácido nucleico, ADN o ARN, puede ser que en este momento encontremos los dos, pero porque estamos en una etapa justa intermedia del ciclo adentro de esa célula, ¿no es cierto? Y luego se une ese genoma a la cubierta y finalmente es liberado. ¿Ven? Acá comienza a liberarse, razón por la cual es ensamblaje y liberación. Toda esta etapa, cuando se unen
se insertan en esa casita que es la cápside, se ubica el genoma y es cubierto por la cápside, esa etapa es la que se denomina maduración. Bien. Entonces, viendo en detalle, ¿a qué llamamos absorción? Es el periodo desde que el virus toma contacto con la célula huésped y que ingresa, ¿no es cierto? Primero era este tipo de fuerzas de Van der Waals, de rechazo, etcétera, hasta que logra ser exitosa, bueno, se adhirió francamente y luego ingresa al organismo hospedero. Esa partícula viral puede entrar en contacto con muchas células de distinto tipo sin llegar a absorberse. ¿Eso qué quiere decir? Que hay una especificidad concreta para que el virus pueda absorberse y continuar con su ciclo. ¿Soy clara con esto? ¿Entienden a qué me refiero? Por ejemplo, imagínense, el virus de HIV tiene determinados receptores, ¿no es cierto? Los antirreceptores del virus HIV es una proteína del virus que se llama GP120 y el receptor de la célula huésped es el CD4, que está en los linfocitos T. El CD4 es la molécula que lo recibe. Ahora, ¿esa molécula para qué está en ese leucocito? ¿Solo para recibir al virus? No, cumple otras funciones, pero evolutivamente el virus tiene afinidad por esa proteína, entonces necesita esa. Entonces, un virus de HIV no va a absorber, y entrar a una célula epitelial normal, ¿no es cierto? Porque no tiene esos receptores. Así que esto es muy importante. Entonces, ¿qué es lo que define el proceso de absorción y qué es lo que permite la retención de la partícula en la superficie celular? Son dos preguntas que ustedes tienen que razonar, ¿sí? Es decir, interpretando esto que dijimos, es fácil de responder, pero pueden ampliarlo, no solamente en el BROC, que es el que nosotros recomendamos, tienen otros textos donde pueden completar este concepto y poder responder fácilmente a estas preguntas que pueden ser de la evaluación. Bueno, la relación ligando versus receptor, que es lo que estamos hablando ahora, en parte van a responder estas cuestiones a las dos preguntas estas iniciales. Hay una relación huésped, hay una relación de receptor-antirreceptor, o lo que es lo mismo ligando versus receptor, que es específica. Entonces, en un virus envuelto, por ejemplo, el famoso de la influenza, que se sabe mucho de este virus, en los virus envueltos, el ligando es una proteína de la membrana. En los virus desnudos, aquí tenemos el ejemplo de un fago, el ligando puede tener también una función estructural, lo que le da estabilidad a la partícula. En muchos casos, el ligando puede estar constituido por más de una cadena polipeptídica, ¿sí? Que pueden ser idénticas, por ejemplo, la hemaglutinina del virus de la gripe, o pueden ser distintas, como los capsómeros de algunos picornavirus, ¿sí? El picornavirus es el virus de la poliomielitis, o la poliomielitis que afectó tantos niños en la década del 60, del 50, ¿sí? Dejando muchos niños inválidos en aquel momento que hoy son personas grandes. Después, gracias a la introducción de la vacuna, estos virus lograron controlarse. Entonces, bueno,
Entonces dijimos que el ligando versus receptor, ese ligando puede tener distintas características. El receptor son las proteínas de la célula que van a unirse a ese ligando. Actúan como receptores virales, ¿sí? Pero esas proteínas en realidad están cumpliendo otras funciones en la célula y de la interacción de la célula con el espacio extracelular. Por ejemplo, pueden ser algunas integrinas, que son anclas estructurales, por ejemplo, las células del endotelio del intestino. Pueden ser sensores de moléculas, por ejemplo, receptores de quimioquina, esos van a ver ustedes el año que viene, porque tiene que ver con la respuesta inmune. O puede ser que esas proteínas se encarguen de modificar la permeabilidad celular en el caso de algunos canales iónicos que permitan, por ejemplo, la absorción de potasio, de cloro o la liberación, ¿sí? Bueno, como ejemplo, aquí tenemos el virus influenza y el virus HIV. El sitio de unión del virus a la célula en influenza se denomina hemaglutinina. Y el receptor celular, esto es en las células del epitelio, del endotelio respiratorio, sobre todo, ¿no? De las vías aéreas superiores y inferiores hasta los bronquios, es el ácido ciálico, que están esos receptores. También están en los glóbulos rojos estos receptores de ácido ciálico, razón por la cual se denominan hemaglutininas, porque lleva ese nombre porque en experimentos de laboratorio se comprobó que produce la aglutinación de los glóbulos rojos en determinadas condiciones. Bueno, los linfocitos T son células de las defensas, son leucocitos, ¿sí? Son glóbulos blancos. Estos linfocitos T tienen receptores que se denominan CD4, entonces el virus de HIV se une específicamente a estos linfocitos y luego se adhiere y se internaliza a través de este ligando, que es la proteína GP120. Como les dije antes, es factible determinar una constante de asociación ligando-receptor. ¿Sí? Podríamos hacer una ecuación y establecer una constante, lo que implica que ambas moléculas podrían separarse. Entonces, aunque en líneas generales esta absorción se habla como que es algo irreversible, la verdad es que puede ser reversible, pero ¿qué pasa? Dado que la partícula viral tiene varias copias de ese ligando, imagínense, el virus en su superficie no tiene una sola molécula que tiene que justo encontrar al receptor justito, ¿no? De esa hemaglutinina, encontrar ese ácido ciálico uno y uno, no es así, hay muchos, ¿no es cierto? Entonces, en general, se desplaza el equilibrio a favor de mantener el virus unido, ¿sí? A la superficie celular, adosado. Esa unión es con varias moléculas de un lado y de otro. Bueno, hay una relación entre estos tres términos, tropismo, susceptibilidad y después está la permisividad. El tropismo ya es lo que venimos hablando, que es la predilección de un virus por un determinado tejido. Por lo mismo que vinimos hablando, ese tejido tiene en su superficie esos antirreceptores. Después, la susceptibilidad es en particular la capacidad de absorción determinada por la relación ligando-receptor. Un individuo, nosotros por ejemplo, vamos a ser más susceptibles cuanto mayor sea la capacidad de absorción de ese ligando, esa unión ligando-receptor. Entonces, hay este virus, coronavirus, la variante Delta, tiene mucho más antirreceptor en su superficie, porque estos virus de RNA, como es el coronavirus, van mutando muy de seguido. Entonces,
a veces ni se notan las mutaciones y a veces, bueno, pasan algunas cosas así, lo mismo pasa con la gripe, razón por la cual hay que hacer la vacuna año a año. Estos virus, esta variante Delta está perfectamente cubierta por las vacunas que cubren otro tipo de espículas, ¿no es cierto? Lo que pasa es que el número de antirreceptores es mayor, entonces realmente los individuos nos volvemos más susceptibles. Bueno, una vez que se produjo esa unión, es decir, que un individuo susceptible se unió a un virus específicamente, tiene que haber permisividad, que es la posibilidad de continuar la replicación dentro de la célula. ¿M? Que esto muchas veces no ocurre porque puede ser que por algún motivo, si es un virus defectivo, que no tiene completa alguna de los componentes estructurales necesarios, se unió, se adhirió y puede ser que hasta ingrese, pero luego no continúa, y ahí se termina el ciclo. Bueno, entonces aquí tenemos, por ejemplo, el virus que se adhiere, ¿sí? Se absorbe, que en este caso está, es una endocitosis, pero la fusión, ya vamos a ver ahora que se produce con los virus envueltos, se fusionan directamente la membrana externa del virus con la de la célula receptora. Y bueno, el hecho es que el virus ingresó a la célula. Esto es lo que nos interesa a nosotros, sobre todo en esta materia, porque después están los fagos que hacen que su virus se inyecte al citoplasma de la bacteria, ¿sí? Nosotros aquí por ahora vamos a ir viendo este tipo de ingreso completamente completo el virus y luego sí se libera la cápside. Dependiendo el tipo de virus, el mecanismo de penetración siempre es el mismo. Si un virus influenza tiene siempre por endocitosis, no va a ser a veces por fusión, otra vez por endocitosis, es decir, es un ejemplo que le doy general. Pero cada virus tiene su propio mecanismo de penetración y es siempre el mismo. Y bueno, luego después dentro de la célula continúan las etapas para lo más importante que tiene que hacer el virus, que es replicar su propio genoma. Luego tiene que formarse el ARN mensajero y ahí, como ustedes ya vienen viendo desde que van a ver también con el profesor Duce, la parte de genética microbiana, el tema es que se produce un intermediario común en todos los casos, que es el ARN mensajero, y luego sigue la síntesis de proteínas. Bueno, vamos a continuar viendo la penetración de los virus antes de adentrarnos en la replicación en sí. Aquí tenemos un modelo de fusión. ¿Qué pasa aquí? Las dos membranas, ¿no? La del virus, este es un virus envuelto, y la membrana receptora, en donde exista determinada secuencia también específica. Acuérdense que acá los antirreceptores estaban en la membrana del virus, porque para que se produzca esa fusión también tiene que haber como norma siempre la especificidad y el reconocimiento del receptor por el antirreceptor. Entonces, en este caso, se fusionan se fusionan las membranas y ahí nomás, ¿no? El virus es ingresado ya sin la envoltura, queda nada más que la cápside. Uno de los ejemplos de este tipo es el mixovirus, ¿sí? El mixovirus es un virus RNA que pertenece a la familia Paramyxoviridae, subfamilia Paramyxoviridae y el género Rubulavirus. Vayan tratando de familiarizarse con estos taxones, porque después los vamos a ir viendo en taxonomía, con esta forma de nombrar a las familias, a las subfamilias. Ahora, ¿qué les parece a ustedes? ¿Pueden penetrar así los virus desnudos por fusión? No, profe, porque no tienen una membrana lipídica para hacer eso. Muy bien, Raúl, muy bien.
Exactamente, es un razonamiento muy sencillo. Entonces, el paradigma del proceso, lo que más se estudió, lo que más se sabe en el proceso de penetración, es el virus de la influenza con su característica endocitosis, que ha sido estudiado muy detalladamente hasta el nivel molecular. Y gracias a lo que se supo de este virus antes, lo que se había aprendido del virus HIV, porque ahí tuvo un avance la virología desde que surgieron los HIV en los 80. Y bueno, y ahí estos virus, se conoció mucho más de todos los otros virus. Entonces, en este caso, fíjense que las membranas plasmáticas es como que se invagina en primer lugar, ¿no es cierto? Y luego se forma una partícula endocítica, ¿ven? Esta partícula endocítica tiene enfrentada una membrana lipoproteica y otra membrana lipoproteica. Una es la del virus y una es la de la célula receptora. Ingresó el virus, ¿sí? Es como que se cierra aquí la membrana receptora y luego se fusionan estas dos membranas, ven acá, se van fusionando y este virus es liberado desde su cápsula, para empezar. Después sigue la liberación. Bueno, en el caso de los virus desnudos, aquí tenemos, por ejemplo, un picornavirus, si no me equivoco. Este virus directamente se une al receptor y se forma un endosoma que contiene la partícula viral. Después se une a un lisosoma y ahí es liberado finalmente, ¿no es cierto?, a partir de la cápside dentro de la célula. Entonces, aquí esto se dice que es una vía dependiente de clatrina o por la formación de caviolas en microconidios membranosos con alta concentración de moléculas de colesterol. Ya vamos a ir viendo qué significan cada uno de estos términos. El hecho es comprender cómo es la endocitosis de este tipo de un virus desnudo y cómo es la endocitosis de un virus envuelto. Muy bien. ¿Qué pasa con los fagos? Los fagos tienen una característica muy especial, que es que tienen una naturaleza estructural muy compleja. Fíjense que en esta cabeza, porque se llama así, se encuentra el genoma del virus. Este puede ser un bacteriófago T4, si aquí dice, y esta es una pared celular ¿de qué tipo? Acá está el peptidoglicano. ¿Qué tipo de pared Gram celular es? negativa. Gram negativa. ¿Están de acuerdo con el compañero? Sí, profe. Bueno, muy bien. Es gram negativa. ¿Por qué? Porque tenemos el peptidoglicano en una capa fina y además porosa, ¿no es cierto? Y por fuera de esa capa, una gruesa capa de una mal llamada membrana externa, pero así se llama porque todo esto, según algunos autores, es la pared, ¿no es cierto? Pero bueno, hay algunos autores que le llaman pared solo a este pedacito y a esto membrana externa. Para nosotros pared es todo esto, aprovecho para decirles. Entonces, este fago se une a esta bacteria, tiene espículas aquí en este segmento que se denomina la cola, con receptores, antirreceptores específicos para los receptores de la bacteria. Esto es algo también característico que se ve cada vez que se quiere representar un virus, se representa algún fago así como una verdadera araña sobre una célula bacteriana. Fíjense que aquí se produce la inyección porque todo este tubo penetra esta membrana basal, ¿no es cierto? Y atraviesa el peptidoglicano. Y aquí a nivel de la membrana verdaderamente citoplasmática de la bacteria, se libera el genoma del virus. Y luego sigue con su ciclo. Así es, los fagos, ¿cómo? El tubo baja. Fija, es todo un proceso. Primero se une acá a través de las espículas, después se asienta acá cuando se adhirió bien, ¿viste? Luego baja el tubo, ¿sí?
y se forma un canal, un canal que permite la inyección directa hacia la membrana. ¿Está? Bueno, entonces, aquí lo que se va a producir luego, en todos los casos, como ya dijimos, es la replicación del ácido nucleico. Y acá hay un sistema de clasificación que es el de este científico, que es un virólogo Baltimore. Esta clasificación le valió el premio Nobel en medicina. Estos virus, todos los virus conocidos, se pueden agrupar de acuerdo al tipo de genoma. ¿Se acuerdan que hablamos de eso la clase pasada? No hablamos de la clasificación, pero sí que el tipo de ácido nucleico servía para clasificarla. Los virus se agrupan entonces de acuerdo al tipo de genoma. Todos los virus convergen, como les dije, en la síntesis del RNA mensajero. Este luego es decodificado por la maquinaria del huésped para la síntesis de proteínas. Es mucho más complejo en cada virus todo esto, porque hay un montón de enzimas que tienen que estar inhibiendo o que la propia célula, al existir nucleasas, la propia célula es como que se cierra su propio ADN. Es todo un proceso complejo que hay que ir viendo, tomando como ejemplo cada virus. Entonces, fíjense, el grupo 1 son los DNA, que pueden tener polaridad positiva o polaridad negativa. El grupo 2, los ADN de polaridad positiva. Estos son de doble cadena, tienen las dos, o sea, tienen la cadena positiva, en realidad no es negativa, sino es la complementaria. Pero ¿esto qué quiere decir? Que un investigador puede detectar con pruebas bioquímicas o con biología molecular que están las dos, la doble cadena, ¿sí? El grupo 2 es un DNA de simple cadena. Este puede tener, en este caso, polaridad positiva como el parvovirus, ¿sí? Y luego se tiene que formar un intermediario de doble cadena que es necesario para que pueda formarse luego el RNA mensajero. El grupo 3 es un RNA de doble cadena. ¿Se acuerdan que dijimos cuál era el ejemplo de un virus de RNA de doble cadena? Tom es uno de los ejemplos más importantes acá en nuestra zona, sobre todo, es el rotavirus. El grupo 4 es el RNA de simple cadena y polaridad positiva, ¿sí? Pero que forma un RNA de polaridad negativa para poder replicarse él, pero actúa directamente como mensajero, ¿ven?, para la síntesis de proteínas. Pero para replicarse, ya van a ver esto ustedes en el BROC, sí o sí necesita formar la complementaria, ¿está? Bueno, el grupo 5, RNA, simple cadena, polaridad negativa, ahora en la complementaria directamente como RNA mensajero. El grupo 6, RNA, polaridad positivo, pero este requiere de una transcriptasa reversa que pase primero de ese RNA polaridad positiva a DNA, y luego ese DNA que se formó es el que va a sintetizar, va a dar lugar al RNA mensajero, ¿sí? Ejemplos de esta transcriptasa reversa, sobre todo en este caso, ¿no es cierto? Y este RNA transcriptasa reversa o el retrovirus es el ejemplo. ¿Cuál es? Que dijimos la clase pasada. ¿Se acuerdan? Un retrovirus RNA. Bueno, El HIV. el ejemplo de este es HIV, ¿no es cierto? ¿Sí? Y el ejemplo de este es el hepadnavirus. Acá ven, es tan único este caso, que fíjense que tiene doble cadena medio mezclado con una simple y después sale otra vez un pedacito de una. Es re complejo el virus de la hepatitis B, ¿sí? Y en este caso tiene en una de las etapas
que pasar a través de una transcriptasa reversa a un DNA de doble cadena y ahí sí se sintetiza. Es decir, básicamente él clasificó a los virus en estos 7 grupos. Y luego cada grupo tiene sus particularidades. Para la síntesis de macromoléculas, si tenemos un ADN de doble hebra, el mensajero es fabricado por una ARN polimerasa dependiente de ADN. Esta habitualmente es la misma polimerasa celular. Fíjense que ahí es donde realmente se nota el control que toma el virus. Hay más factores que están influyendo aquí, pero en resumidas cuentas es esto. Es una ARN polimerasa de tipo 2 localizada en el núcleo de la célula. Estos virus, cuando ingresan a la célula, tienen que hacer llegar su ADN directamente al núcleo de la célula para poder replicar. Uno de los casos especiales es el poxvirus, que portan su propia ARN polimerasa dependiente de ADN que transcribe el genoma viral en el citoplasma. ¿Sí? Los ADN de doble hebra deben ir al núcleo de la célula huésped. Los ADN de simple cadena primero tienen que hacer la complementaria para poder replicarse y en un momento dado, si uno mira ese cultivo celular, va a haber ADN de doble cadena como intermediario para ese ARN mensajero, ¿sí? Hace poco todos los virus conocidos de DNA de simple cadena contenían DNA con la misma secuencia que su RNA mensajero. Fíjense cómo es relativamente reciente, esto en el 97 se descubrió un nuevo virus con DNA de simple cadena circular con polaridad negativa, ¿sí? Esto está en el BROC, el Torque Virus TEN. Bueno, si tenemos un ARN de simple hebra con la particularidad de que los ribosomas celulares puedan utilizar esa misma molécula directamente como mensajero, ya directamente actúa como tal. Entonces, una hebra de polaridad positiva. Para que los ribosomas puedan acceder al genoma viral, en estos casos es indispensable que sea liberado de la cápsula, y eso es algo lógico, ¿sí? Hay algunos otros, van a ver después, porque la virología no es una ciencia exacta, uno encuentra estudiando los virus en particular, en profundidad, cada virus, y se ven excepciones a esta regla. Estas son las reglas generales. Bueno, la transcripción viral en el caso de ARN de simple cadena de polaridad negativa, como les dije antes, no puede ser leído por los ribosomas en forma directa, sí hay que hacer la complementaria. Entonces hay una ARN polimerasa que tiene que venir incorporada con el virión, si no el virus puede adherirse, absorberse, interiorizarse y después no sigue el ciclo de replicación, ¿sí? Ese va a ser un virus defectivo. Entonces se requiere de esa ARN polimerasa dependiente de ARN que solamente va a tener que traer el virión. La célula hospedadora no le va a proveer de esto. Bueno, otra posibilidad es ARN de doble cadena, que es el caso, por ejemplo, de los rotavirus. Tiene una hebra de polaridad positiva, pero usa igualmente una polimerasa que también viene con el virus para fabricar los nuevos mensajeros. ¿Ven qué particulares que son cada una de estos tipos de replicación? ¿Qué pasa con los retrovirus? Bueno, dijimos que los retrovirus tienen un genoma de RNA de polaridad positiva, pero no actúa como mensajero. Este RNA de polaridad positiva les sirve solo porque trae una enzima que es una transcriptasa inversa. El virus tiene que venir con su enzima para fabricar un intermediario de ADN de doble hebra que se integra al genoma de la célula huésped. Usan este intermediario como molde para la obtención del ARN mensajero.
¿sí? Ven, ustedes dicen que, bueno, está integrado. Esa integración puede ser que le permita después al virus pasar a una fase de tipo, lisogénica, es decir, queda integrado en el genoma de la célula, como unido al genoma de la célula, y obviamente que le está causando un daño, pero no se expresa durante mucho tiempo hasta que vuelva a expresarse y luego viene el ciclo lítico. Ahora vamos a ver eso. Pero bueno, acá lo importante es que estos RNA de polaridad positiva, si son de los retrovirus, requieren sí o sí la transcriptasa inversa para hacer el ADN doble cadena y luego recién el ARN mensajero. Aquí tenemos el detalle de la replicación de un retrovirus, ¿sí? Cómo va ingresando por fusión. Este es el HIV, se libera la cápside, luego migra al núcleo de esa cápside y ahí se termina de liberar el ácido nucleico. Fíjense que aquí está integrado, se integra y continúa el ciclo hasta llegar al ARN mensajero, lo tenemos aquí, y luego, bueno, continúa lo que ustedes ya lo tienen que ir conociendo, ¿sí? Que es la síntesis de las proteínas del virus, y este proceso, el tiempo que dure este proceso va a depender de muchos factores, pero por sobre todas las cosas de la relación virus-huésped. Aquí, para que se produzca todo eso, tiene que haber una transcriptasa reversa, que ya en el proceso aquí va haciendo la síntesis del ADN de doble cadena. Bueno, no es la adherencia. Vos decís cuando se integra el genoma viral al genoma de la célula huésped, queda en estado lisogénico, ¿sí? ¿Está? Bueno, el ciclo viral en HIV, ¿no es cierto? Para hacer el ejemplo, tiene dos fases. Ahí voy a contestar un poco más tu pregunta. Bueno, el ciclo infectante, que es lítico, ¿no es cierto? Donde se desprenden los viriones que van a infectar a otras células y que queda integrado. Cuando está integrado, ahí se denomina provirus. Entonces, una de las preguntas del examen que paso a ustedes para que se manejen en la vida es definir virión, provirus, virus defectivo, que es todo lo que venimos hablando hasta ahora, ¿sí? Viroide, que vimos la clase pasada, ¿sí? Al definir esto bien definido, ustedes tienen ganada una buena parte de la comprensión de lo que es la virología médica, ¿sí? Bien definidos las distintas entidades que se ubican en el estudio de la virología. Entonces, cuando ese ADN se integra en la fase intermediaria, ¿se acuerdan? ¿Sí? La fase intermediaria queda integrada aquí, no se llega a formar el ARN mensajero del virus, sino que queda integrado, es lo que se denomina que esta integración en el genoma del huésped es el ciclo lisogénico. El virus en ese estado, así cuando se encuentra integrado, se denomina provirus. Bueno, el HIV tiene un ciclo lítico y un ciclo lisogénico. El ciclo es lítico, ¿por qué? Porque tras su liberación desde la célula huésped, se destruye la célula huésped, se lisa, y ahí parten a infectar otras células. Y es lisogénico porque en la replicación su genoma se integra al genoma de la célula huésped y queda en ese estado de provirus. Entonces, estando como un estado de provirus, va a implicar que la latencia del virus es larga, ¿sí? Imagínense las enfermedades de HIV, el SIDA, tiene periodo de incubación muy largo, 20 años, ¿no es cierto? 30, con muy pocas expresiones y luego, bueno, una cosa así es lo que más se está sabiendo y lo que se sabe cada día más de los virus, en particular del HIV.
y la viremia persistente porque parte de esos virus van siendo liberados por el ciclo lítico. ¿Mm? Entonces, mientras algunos HIV están actuando como virión, ¿viste? Vieron terminando el ciclo lítico, volviendo a infectar otras células, salen otra vez como virión, otros se encuentran integrados en el genoma. Y así pueden pasar años de latencia. Mientras tanto, el organismo va respondiendo con la liberación de más células de linfocitos. Fíjense qué paradoja, porque estos virus infectan justamente a las células de las defensas nuestras. Y van Creo liberando que también, sí, una pregunta, ¿y el cuerpo del sistema inmune no reconoce que la célula tiene información genética que no es propia? claro, no. Ah, El virus se encarga por un sistema muy complejo de no expresar determinadas proteínas. Después vamos a ver bien en detalle HIV. Porque como dice el compañero, cuando una célula está infectada con un virus, cambia algo en su estructura y ahí vienen a actuar los que se llaman los, espérense un poquito, que son polipéptidos que se utilizan incluso en pomadas. Ay, que se me borró ahora. Bueno, pero que son liberados por una célula enferma, ¿sí? Estos polipéptidos son liberados por una célula enferma y interferón se llama. Estos interferones hacen que advierten a las demás células porque las tapizan y las interactúan con esas células y esas células es como que esconden los receptores para el virus. Una cosa así, bueno, ahí se va controlando la enfermedad. Eso es parte de un proceso natural. En el caso de HIV hay bloqueos de distintas vías, ¿no es cierto?, de lo que sería un ciclo más efectivo de respuesta del huésped. ¿Está? Bueno, entonces este es el caso que estuvimos viendo aquí, este acá, ¿sí? Y el último, que es el tipo 7, tiene que ver con Profe, el virus de la... profe, ¿Cómo? en ¿Cómo? ese cuadrito creo que está mal ordenado el grupo 4 y el grupo 5. Vio Puede que ser, usted sí. sí que el Sí, RNA debe actuar directamente como RNA mensajero. Y ahí dice que se pasa a RNA negativo. Creo que eso está mal. pasaje de RNA mensajero está faltando algo, ¿no es cierto? No, Para vio que poder... los RN con los que tienen los virus que tienen RA positivo directamente pueden actuar como RNA mensajero. Y No los que son siempre, negativos deben pasar a positivo. no Ah, no siempre. siempre. No, hay RNA polaridad positivo, simple cadena, que tienen que pasar a la cadena complementaria. En el caso de los virus, en el caso del virus de la polio, directamente puede actuar sí como RNA mensajero, pero para replicarse igualmente necesitan la complementaria. Ah, ok. Pero igualmente esto está confuso, sí, muy bien, ¿no es cierto? Aquí está faltando algo que señale el pasaje a RNA mensajero. Lo que te quiere decir el esquema es que se sintetiza ese RNA mensajero a partir del otro. Este RNA polaridad negativa, para que pase a un RNA polaridad positiva, ¿qué tiene que tener? No sé. Acá fíjense que acá, ahí está este iconito que es de la clase grabada, ¿no es cierto? Pero fíjense, acá yo le señalo con la mano y no, esta línea de puntos me está indicando que este RNA polaridad positiva está actuando directamente como mensajero por un lado, pero para replicarse el genoma y continuar con la especie necesita pasar al RNA polaridad negativo. ¿Está? No puede replicarse solo el RNA polaridad positiva. Va actuando como mensajero toda la maquinaria utilizada para la síntesis de la información del virus, pero tiene que pasar a un RNA polaridad negativo para replicarse.
No sé si se entiende. Y este otro RNA de polaridad negativo tiene que pasar a través de una enzima que es una RNA polimerasa, RNA dependiente, que son las que tienen que venir portadas con el virus. No sé quién me estaba preguntando porque no veo acá. A ver quién es. Sí, profe, Carolina. No sé si se entendió. sí, creo que sí. No, si no entendiste, lo vemos de nuevo. Ahora vamos No, a es que yo repasar de tenía nuevo. mal el concepto, profe. Yo pensaba que cuando era positivo pasaba directamente a actuando como mensajero y que el negativo tenía que pasar a positivo para actuar como mensajero. ¿Y eso Le está tenía al bien? revés. ¿Está bien? Eso está bien. Eso está bien. Lo que te habla acá esto es para poder replicarse. Para poder replicarse. Está Ah, claro, o sea, yo después te voy a dar, les voy a dar más fácilmente esto en un texto, ¿no es cierto? Acá por ahí se va a entender un poco mejor. Mirá, Carolina. La sí. estrategia de replicación depende del genoma. Entonces, una ARN de simple cadena polaridad positiva va a tener la progenie como ARN de polaridad positiva, tiene que ser igualita, ¿no es cierto? Pero entre medio tiene que formarse esta, ¿ven? La negativa, para poder replicarse, ¿sí? No es que la ARN solo se va a replicar, ¿cómo se va a replicar? Tiene que formar la complementaria. Una cosa es que actúen como ARN mensajero y otra cosa es que están formando la progenie, Carolina, ¿ves? Sí. Bueno, igualmente nos quedamos después de clase, lo discutimos, pero ese es el punto. ¿Ustedes entienden lo que plantea la compañera? Sí, Es decir, lo que plantea Carolina y lo que yo le contesto, ¿sí se entiende? Sí, profe. Es decir, una cosa es que pueda actuar como mensajero, miren chicos, esto es biología, van pasando las cosas al mismo tiempo, no es que solamente yo tengo que, cuando voy manejando, pongo primera y van primera, después pongo, o sea, yo puse primera, pero estaba apretando el embrague y mientras tanto estaba frenando un poco, o capaz que estoy doblando, es decir, las cosas van sucediendo todas al mismo tiempo, ¿ven? Al mismo tiempo se está actuando como mensajero en la síntesis de proteína y al mismo tiempo se está formando la cadena complementaria. O sea, va sucediendo todo. Entonces, si yo en ese momento hago un corte, ¿cuál es el intermediario replicativo? Porque ahora es como que dimos vuelta de página, ¿sí? Y en resumen lo que estamos haciendo acá es ver cómo se replican los ácidos nucleicos, la replicación de la progenie, no importa ahora la síntesis de proteína, la replicación. Entonces, ARN de simple cadena tiene que tener un intermediario replicativo que tiene las dos, y bueno, ¿cómo va a ser la progenie? Igual que la madre. El negativo también, igual que la madre. ADN de doble cadena, lo mismo. No importa cuál sea el intermediario, van a tener van a ser igual que la progenie. En el caso en este caso de que son RNA, pero de retrovirus, se necesita una transcriptasa reversa y directamente cualquiera diría que son iguales, ¿no? Pero en el proceso hay ADN de doble cadena. Luego tienen más detallados, sí, los de clase 1 es termiconservativa clásica, sí se desecha la cadena negativa, todos estos detalles ustedes los pueden ir después afianzando, haciéndose un esquema y lo vamos a ir discutiendo a lo largo de las clases, ¿sí? Bueno, las proteínas virales pueden ser como de dos tipos, como habíamos dicho antes. Yo a las 6 tengo clase de otra materia, así que vamos a ver hasta dónde llegamos. Y si no les dejo, porque esta clase está grabada, lo que pasa es que me gusta más darles así, porque se plantean estas cosas como las preguntas de ustedes. Hay dos tipos de proteínas virales, están las estructurales y las no estructurales, ¿sí? Y cada virus cuando va ingresando
altera los mecanismos reguladores del hospedador, ¿sí? Hay una sobreproducción de ácido nucleico y proteínas del virus a expensas de lo que se está produciendo en la célula. La replicación del ADN de la célula huésped es mucho más lento, ¿sí? Entonces, esto toma el control porque actúa de una manera muy veloz. La mayoría de los virus produce ARN mensajero, tiene que producir, que cuenta con los elementos típicos de un mensajero celular, ¿sí? Una estructura CAP, un marco de lectura abierto que porta una información codificante efectiva. Después ustedes repasen lo que significa marco de lectura abierto, que se acuerdan lo que es, ¿no es cierto? Se está codificando algo ahí en ese lugar, ¿no es cierto? En ese segmento. Y hay una señal de poliadenilación. Eso es o directamente una cola poliA, que es la forma en que se denomina. Entonces, desde que se comienza hasta que se termine, viene codificado directamente en ese RNA mensajero. En ese RNA de polaridad positiva, por eso actúa como mensajero. Esta molécula es sometida a scanning por el complejo de iniciación de la traducción. Eso es lógico, como siempre. Se produce, esta incluye la subunidad menor del ribosoma hasta que se ensambla el ribosoma completo. Bueno, ahí se inicia la traducción. En realidad, esto va a depender después de cada virus, como les insisto siempre. Este es el ejemplo, por ejemplo, del flavivirus, que es el virus de la fiebre amarilla, es un flavivirus. Hay otras formas que, en este caso, por ejemplo, tienen sitios internos de entrada de ribosoma que permiten el ensamblaje del ribosoma completo sin que ocurra ese escaneo previo. Son casos muy particulares. Bueno, esto es una cosa que yo les pongo el enlace acá para que ustedes puedan sacarlo y buscar en más detalle. Además, no sé si escucharon el video de esta chica centroamericana, que es del CDC, el Center for Disease Control and Prevention de Estados Unidos. Todos los conceptos de virus y cómo realmente una vez tiene sesgado el concepto del virus como un agente patógeno, que es cierto, y si no, mírennos dónde estamos con esta pandemia, pero también los virus pueden ser beneficiosos para algunos seres vivos. Bueno, algunos mensajeros celulares pueden ser objetos de traducción independiente de ese segmento CAP, ¿no es cierto? Y bueno, este mecanismo estaría asociado a algún tipo de estrés celular. Bueno, los ARN mensajeros deben ser reconocidos y traducidos a proteínas de acuerdo al tipo de genoma. Después ustedes van a ir viendo esto porque en realidad, ¿qué es lo que le está pasando? Que me interesa que por ahí lo veamos desde otro ángulo. ¿Qué le está pasando a la célula mediante todo esto va sucediendo? Y aquí la célula está generando muchas veces cambios en su en sus pH, en la exposición de su propio genoma para evitar ser lisado por endonucleasas que podrían ingresar al producirse el ingreso también de este virus. Bueno, el ADN, en caso de virus de ADN de doble cadena, el genoma va al núcleo. En caso de ARN de simple cadena, su genoma sirve directamente como ARN mensajero, pero luego tiene que replicarse completo. Esto no es así en retrovirus, ya lo dijimos. ARN de simple cadena negativo debe llevar su transcriptasa para sintetizar su ARN mensajero, que es una transcriptasa RNA dependiente, única en la naturaleza. Bueno, ahí vamos completando el ciclo y luego, ¿no es cierto?, viene la fase de ensamble, ¿sí?, empaquetamiento, que es la fase esta de maduración, y la liberación de los viriones al medio, ¿sí? Hasta que se liberen al medio, no hay viriones afuera, ¿sí? Están todos adentro. La salida de los virus suele ser por brotación, en el caso de los virus envueltos, que es algo muy similar a esa fusión de membranas, ¿sí?, o lisicelular en el caso de los virus desnudos.
Los virus pueden ser liberados mediante la lisis, también. En el caso de que sean envueltos, se forma como una gema, vieron en las levaduras cuando están brotando, y bueno, ahí se van liberando. No es que se produzca una sola gema en cada célula, se producen miles, la célula queda totalmente brotada, ¿sí? Y se van liberando los virus, pero esa célula no muere. ¿Mm? No necesariamente destruyen la célula. Como el virus sigue persistiendo muchas veces ahí, pueden darse los casos de infecciones que sean de mayor tiempo. Uno dice persistente, pero es que sean como más crónicas. No todas las partículas víricas liberadas son infecciosas. La proporción de partículas infecciosas versus no infecciosas. Hola, Ahora ¿me sí, profe. escuchan? Sí, ahora sí. Bueno. Bueno, como les decía, todos los procesos biológicos van sucediendo en simultáneo, si no es que está ocurriendo una sola cosa y es 100% eso, es decir, se están formando partículas virales nuevas, se están empaquetando y pueden salir perfectos, viriones perfectos, listos, completos e infecciosos para infectar a otras células, pero también se van liberando otras cuestiones que pueden estar incompletas o partículas que pueden ser no infecciosas, ¿sí? Más aún si se produce la lisis de la célula. Esto va a depender del tipo de célula, del tipo de virus y ¿no es cierto?, de los órganos afectados. Acá hay una cuestión que es el tipo de infección para determinar si
cómo lo estudiamos, ¿no es cierto?, los microbiólogos. A todo esto, hoy es el Día del Microbiólogo. Yo le puse un anuncio, 28 de septiembre, Día del Microbiólogo, así que va un recuerdo para Luis Pasteur, que es su cumpleaños. Y bueno, creo que es el cumpleaños, si hoy es el día de su fallecimiento, no estoy segura, pero fue el gran promotor de esta ciencia, así que, bueno, felicitaciones a todos que están cursando esta materia. Bueno, los tipos de infección viral pueden ser localizada, ¿no es cierto?, como dijimos, diseminada, o puede ser que directamente pase asintomática. Localizada cuando hay multiplicación viral y daño celular en la puerta de entrada. Entonces, este es el caso de cuando la infección sea bien puntual. Por ejemplo, en el virus influenza tenía los receptores en la mucosa respiratoria, entonces se produce un cuadro respiratorio. El rotavirus, una infección gastrointestinal, el virus rotavirus nos va a dar una infección de piel, ¿no es cierto? No va a dar una meningitis porque tiene los receptores del tejido endotelial, del intestino. Cuando hay una infección diseminada, ¿cómo? ¿Hola? ¿Alguien preguntó algo? Bueno, tenemos una infección diseminada cuando hay entrada de multiplicación local, ¿eh? Después puede haber una migración hacia los ganglios linfáticos regionales, luego se produce una viremia. ¿Qué es una viremia? Es cuando salen las partículas virales a la sangre, puede ser, del lugar de infección. Claro, cada vez que ustedes vean el término hemia, se está refiriendo a que hay el pasaje en sangre, ¿sí? Hay un pasaje de microorganismos por la sangre, ¿está? Entonces, una viremia, una bacteriemia, una fungemia, ¿está? Bueno, en este caso, los virus se diseminan inicialmente en un lugar, que puede ser en los ganglios, o por ejemplo, este es el caso del herpes zóster, se multiplican en los ganglios linfáticos regionales, y luego hay una viremia primaria, y van e impactan en otros órganos con los cuales también tienen su receptor antirreceptor, ¿sí? En este caso, por ejemplo, hígado y vaso. Y ahí hay otra vez multiplicación, hay lisis de las células, se produce necrosis. ¿Qué es la necrosis? Muerte del tejido. Muy bien. ¿Ustedes ya vieron esto en otra materia? No, profe. Bueno, entonces todos estos términos eh, tienen que manejarlos, ¿sí? Entonces, viremia, necrosis, ¿sí? Porque donde hay lisis hay muerte del tejido, entonces hay necrosis. Bueno, después terminan estando en otro órgano blanco que son los ganglios nerviosos, en caso de varicela zoster. Todos los ganglios son afectados. Bueno, hay un tipo de infección que es inaparente, es sin síntomas, es muy común y epidemiológicamente muy importante, es fuente de infección porque la persona permanentemente está transmitiendo, ¿sí? Y le confiere inmunidad. ¿Por qué? Porque está cursando la infección, está exponiendo ese virus, sus determinantes antigénicos, y se está generando una respuesta inmune específica. Bueno, los virus pueden ser eliminados o no tras las infecciones agudas. Una infección aguda puede terminarse directamente luego de que se produzca un ciclo, se acabó el problema y la persona se curó. O puede evolucionar, depende del tipo de virus, a ser una infección crónica.
Esto pasa muchas veces con la hepatitis B. Las infecciones que son prolongadas, virus huésped, pueden tomar varias formas. Infección latente, ese es el caso que habíamos hablado de HIV, por ejemplo, que también se puede decir que es crónica, y la infección lenta. Infección lenta, todos estos virus que son retrovirus se relacionan a infecciones de este tipo lenta. ¿Qué pasa con nuestros cultivos celulares? ¿O qué pasa con qué observamos nosotros o qué se observa del paciente? Porque en realidad el médico es el que va a estar tratando con este paciente. Entonces, en el caso de una infección latente, solamente se detecta el virus en las recaídas. Esto también es común con los herpes. Existe respuesta inmune, pero no protege de las recaídas. El virus todo el tiempo está ahí, hay algún bajón de defensas por algún motivo, el estrés de los nervios o lo que sea, y vuelven a aparecer esas lesiones de herpes cerca de los labios, por ejemplo. Hay infección crónica cuando el virus puede detectarse en forma continua con síntomas oscinerios. Entonces permanentemente se está alargando virus a la sangre y puede ser detectado en el laboratorio. Bueno, y la infección lenta tiene que ver con un periodo de incubación realmente largo, ¿no? Acá tenemos un ejemplo, este es el herpes simple, bueno, y esta es otra enfermedad viral, que es el sarampión, que tiene un ciclo mixto, es una fase que es en la piel, que tiene receptores en la piel, luego hace su ingreso, hay una viremia e impacta a otros órganos. Ingresa por las vías aéreas superiores, pero en esta fase así el sarampión también se contagia de estas vesículas directamente por la piel. Es complejo. Para esto hay vacunas, para el sarampión, y ustedes eso tienen que manejar también, están en los calendarios académicos y en los calendarios, perdón, de vacunaciones, y ustedes pueden acceder a ellos fácilmente, ¿sí? Bueno, digamos, entonces tenemos, la clase pasada habíamos visto virus, el concepto de virus, viroides, ¿no es cierto? La estructura de los virus, la composición química, la clasificación general. Y hoy vimos mucho más en profundidad la replicación de los virus. Ahora, como les dije la vez pasada, vayan eligiendo algún ejemplo y me van consultando. O sea, ármense ustedes un resumen de algún ejemplo donde vayan tocando todos los puntos. O sea, ustedes tienen que manejar igual los conceptos generales de todo, pero esto les va a ayudar después para cuando cursemos el tema 12, que es enfermedades transmitidas por virus, ¿sí? Entonces ustedes tienen que presentar una enfermedad transmitida por virus, pero bien detallado el agente etiológico, qué características tiene, si es envuelto, si es desnudo, si es simple cadena, el ácido nucleico, qué tipo de ácido nucleico, en la categoría de Baltimore, dónde está, ¿no es cierto? Qué particularidades tiene el receptor, el antirreceptor en ese ejemplo. Así que pueden ir aprovechando y tomando un ejemplo para comprender todo esto. ¿Hay alguna pregunta? La clase que viene vamos a ver priones y empezamos con parásitos y terminamos con parásitos. Es más corta. Eso ya es la unidad 4, ¿no? ¿Cómo? Ya terminamos la 3. ¿Es la unidad 4? ¿Lo de la próxima clase? La clase que viene terminamos la unidad 3, que ya prácticamente está, y comenzamos con la unidad 4 y terminamos también. Porque yo aparte le voy a dejar material en el aula. Profe, ¿todo lo que se dio de virus en estas clases se toma en el parcial o más en profundidad, como está Mira, en el no te blog? escucho bien. ¿Cómo es, Raúl? Que si todo lo que se dio en estas dos clases de virus se toma en el parcial o toman más en profundidad, así como está en el blog. Mira, para el primer parcial ahora entra estructura, ¿sí? O sea, yo para facilitarles por ahí la comprensión del tipo de estructura, del tipo de replicación y más en general, les digo que usen ejemplos. ¿Está? Pero entra, no se toma nada de lo que no se dio acá, ¿sí?
y tienen como material de lectura perfecto el Brock. El Brock, pero yo no quiero limitarlo. Ustedes quieren leer de otro lado también, no hay inconveniente, pero discutámoslo, ¿sí? Por ahí hay un concepto que se contrapone, entonces nosotros recomendamos el Brock, pero ustedes pueden leer de otro lado. Está muy sencillo en la parte de bibliografía del aula virtual, no sé si lo ubicaron ya. Sí, profe. Bueno, ¿todos ubicaron la bibliografía? Sí, profe. Bueno, no duden en volver a ver esto, ¿no es cierto? Y plantear las preguntas que quieran. A Carolina le digo que yo te recomiendo leer el texto del blog y después hablamos. Después lo discutimos si querés en una consulta o la próxima clase. Fíjense si se entiende la clasificación de Baltimore y si se entiende esos intermediarios que algunos son para la replicación y para la síntesis de proteínas, sí o sí, el RNA mensajero. Está, pero por ahí en un esquema solo no se llega a comprender bien. Sí, sí, profe. ¿Está? Bueno, si no hay más preguntas, entonces quedo a disposición de ustedes por vía de mi correo, que lo tienen en el aula, o me pueden mandar mensajes por el chat del aula o en los foros. Y los foros son interesantes porque los otros compañeros también ven, ¿sí? Yo puedo poner uno especial de suscripción forzosa para virus, entonces ahí vemos todos los que van preguntando, les sirve a todos los compañeros. A lo largo del día, entre hoy y mañana, les subo este material para que ustedes puedan ver la clase esta. ¿Sí? Hola, profe, ¿se escucha? Bueno, muy bien. Nos vemos entonces el jueves a las 18 horas. Nos vemos, profe. Chao, chao. Chao, hasta luego.